Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Somos tardes, 19 ingeniero. alumnos, hay 10. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Ahí en el chat les he puesto el libro de referencia que usamos en la materia, que está en inglés. Les he puesto el texto de MATLAB. Es imprescindible para este curso saber MATLAB, por lo menos conocer sus mandos más importantes. No hay que ser un gran programador, pero hay que conocer cómo manejarlo. Entonces ahí tienen el texto y tienen una semana para hacer el capítulo 1 y el capítulo 2 como tarea. La forma de estudiar es ir leyendo y a medida que van leyendo con su computador al lado lo van resolviendo. Van haciendo exactamente lo que hace el libro y es la única forma de aprender. Si lo leen y no lo typean, no lo prueban en su computadora, no van a aprender absolutamente nada. También van a bajarse este programa que le estoy colocando en el chat. Se lo bajan. Está mal escrito. Voy a volver a escribir. El segundo es el que vale. Esa es la dirección correcta. Entran en esa dirección y se bajan el programa. Es el programa completo en la versión estudiantil. De los 13 que estamos, ¿cuántos nuevos hay? Si me pueden avisar. Yo, ingeniero, es la primera vez que llevo la materia. Uno, Yo igual, otro, ingeniero. 2, Yo igual, ingeniero. Yo 3, también. 4, Yo, ingeniero. 5, Yo, ingeniero. 6. Y bueno, Yo igual, ingeniero. ¿Qué? ¿Vos también, Villarroel? Sí. Pero ya me suena tu nombre conocido. Sí, yo estaba en protecciones. Ah, ya. 7. Entonces 7 y el resto viejos conocidos por el momento. Ok, muchachos, entonces vamos a empezar con el primer capítulo de nuestro curso, que es análisis de flujos de potencia. ¿Qué son los flujos de potencia? Es un análisis del sistema que hacemos en condiciones de estado permanente, es decir, no en condiciones de transitorias, no en condiciones de falla, de cualquier sistema, sea grande o sea pequeño. Por lo tanto, al ser en estado permanente, el estudio es hecho en condiciones normales. Lógicamente, la suposición, como se suponen todos los sistemas de potencia que están operando,
se supone que son sistemas en condiciones de equilibrio. Cuando hablamos de condiciones de equilibrio, que entendemos que las magnitudes, tanto de corrientes como de voltajes, son las mismas o con leves variaciones, y los desfasajes entre cada una de las fases es en el entorno de los 120 grados. ¿Por qué suponemos que los sistemas operan en condiciones de equilibrio? Porque los sistemas de calidad de la entrega de la energía les restringen a las empresas que operan en los mercados eléctricos a entregar una energía de calidad. Y esa energía de calidad se supone que las caídas de tensión están limitadas a ciertos valores porcentaje, la diferencia de magnitudes entre fases también limitadas a valores pequeños. Las diferencias de ángulo, sabemos que son 120 grados entre fase y fase, también alrededor de los 120, la frecuencia oscilando alrededor de la frecuencia nominal con muy poca variación alrededor de ella, y por lo tanto todas esas condiciones de calidad de entrega de la energía hacen que nosotros podamos considerar que el sistema opere en condiciones de equilibrio. ¿Cuál es la ventaja de considerar que el sistema opera en condiciones de equilibrio? Que es suficiente analizar una sola fase del sistema trifásico, y como el sistema es equilibrado, ya podemos saber cuáles son los otros valores en las otras dos fases, haciendo la consideración de que las magnitudes son iguales y están desfasados 120 grados respecto a la fase que estamos analizando, que en general siempre es la fase A, que se toma como referencia. Y por lo tanto, como operamos con un sistema monofásico, el sistema siempre está representado por un diagrama unifilar. Los sistemas contienen cientos de nodos y cientos de ramas, o miles de nodos, miles de ramas. El sistema boliviano es relativamente pequeño, tiene alrededor de 3.000 barras, el sistema completo. Y los sistemas más grandes están con 60.000, 100.000, 150.000 nodos para poder analizar. ¿Cuál es la información que se introducen en los programas de flujos de potencia, de cortocircuitos? Siempre toda la información en datos por unidad. ¿Y cómo los calculamos la información en datos por unidad? Asumiendo una potencia base común para todo el sistema. Como tenemos muchas barras y muchos nodos, para cada nodo, para cada rama, hay que formular las ecuaciones de la red, normalmente en función de las admitancias de los sistemas, y por lo tanto estas ecuaciones al final se traducen en complejas ecuaciones algebraicas simultáneas. Si tenemos mil nodos, vamos a tener 1000 ecuaciones que están en función de las corrientes que entran y salen de cada uno de los nodos. Estas ecuaciones se solucionan inicialmente encontrando los voltajes en cada uno de los nodos o en cada una de las barras, para que entiendan, para los que no estén muy familiarizados, cuando hablamos de un nodo, si hacemos un diagrama muy sencillo, vamos a... Entonces, ¿qué entendemos por cada nodo? El nodo es una barra o una subestación eléctrica. Entonces, este va a ser el nodo 1, puede ser el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 en este sistema pequeñito, ¿no?
que son barras del sistema de potencia, que normalmente se representa como está dibujado así, que es un diagrama unifilar. En este caso, un sistema muy pequeñito, ¿no? Y una vez que hemos encontrado los voltajes, podemos encontrar los valores de corriente que van a ir circulando por cada una de las ramas o entre nodos. Pero en general, en los sistemas de potencia se usa más el flujo de potencia en lugar de las corrientes. Entonces, lo que yo voy a usar aquí es cuál es la potencia activa que circula, cuál es la potencia reactiva que circula entre nodo y nodo. Cuál es la que sale, cuál es la que llega. Se usa mucho más que usar los valores de corriente, porque es mucho más representativa el valor de la potencia al final. Estas ecuaciones resultantes en términos de la potencia, conocidas como ecuaciones de flujos de potencia, son ecuaciones no lineales. Y por lo tanto, para poder solucionarlas, la única forma es poder solucionarlas a través de técnicas iterativas. Es decir, nos damos un valor inicial, calculamos el resultado, con ese resultado volvemos a calcular, hasta que si converge hacia un resultado, las diferencias entre la última iteración y la penúltima se van a ir acercando a cero, por lo tanto vamos a ir llegando a la solución. ¿Para qué sirven los estudios de flujos de potencia? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante conocer los flujos de potencia? Porque tienen un uso muy extensivo en el sistema eléctrico. ¿En qué se usa? En la planificación de los sistemas. Es decir, yo puedo coger el flujo para el día de hoy, puedo coger el flujo de aquí a 5 años, y puedo coger el flujo de aquí a 10 años y 15 años. Y entonces yo voy a ir viendo, a medida que va creciendo mi demanda, cuáles son los requerimientos que mi sistema va a ir necesitando. Es decir, dónde tengo que incrementar líneas, dónde tengo que incrementar generación, en qué año tendría que incrementar generación, o si no quiero incrementar generación, qué es lo que tengo que hacer, aumentar más líneas, si tengo problemas de voltaje, dónde instalar banco de capacitores, etcétera, etcétera. Y entonces es una herramienta fundamental para planificar el crecimiento del sistema eléctrico. ¿Por qué es importante planificar? Porque uno no puede comprar equipos que son muy caros, que te los tienen que fabricar normalmente de la noche a la mañana. Entonces, una cosa es que te lleguen los equipos y también la construcción demanda mucho tiempo. Si vas a instalar una central de generación, te va a tomar desde que inicias hasta que la entregas funcionando como 2 años. Construir una línea de transmisión igual te tomará 2 a 3 años construirla desde sus inicios, desde que desarrolles la ingeniería, consigas los permisos, compres los equipos, hagas el tendido de la línea en 100, 200, 300, 400, 500 kilómetros o 1000 kilómetros de distancia. Entonces, toman mucho tiempo y por lo tanto la planificación es importante para que los sistemas estén preparados y no nos pise el tiempo. Aparte de la planificación, también es muy importante los flujos de potencia en la operación misma del sistema. En general, casi todos los sistemas modernos de despacho de carga tienen programas de flujos de potencia en línea, de tal forma de que uno va corriendo con la demanda del sistema y con las condiciones que tiene el sistema, los flujos de potencia para ver dónde hay problemas de voltaje, en qué parte del sistema hay problemas de voltaje, para simular qué pasa si sale esta carga, qué pasa con la generación, o qué pasa si se incrementa una carga en forma muy grande, probablemente haya que llamar a otro generador para evitar problemas de
de voltaje o de sobrecarga en las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, en la operación también se lo usa constantemente y frecuentemente para solucionar problemas que se pueden presentar y que si no contamos con esta herramienta, al final estamos en ciegas sin saber lo que pasa en el sistema. También para hacer las transacciones económicas en el sistema, para saber cuál es más barato, cuál es más caro, para hacer un despacho que sea más eficiente para el sistema, para cuantificar los intercambios de energía entre las diferentes empresas, es decir, quién compra, quién vende, para respaldar los contratos que pueden existir entre empresas. Y también muy usado en lo que son estudios de estabilidad transitoria y también para hacer análisis de contingencia. Es decir, ¿qué significa análisis de contingencia? Por ejemplo, si yo tengo un sistema un poquito más complicado, digamos, y sistemas más enmallados, de este tipo, tenemos generación, tenemos carga en diferentes partes del sistema. Entonces yo puedo simular qué pasa si falla esa línea. Entonces, cómo se redistribuyen los flujos y si no voy a tener problemas de sobrecarga en alguna de las líneas debido a la salida de una, si no voy a tener problemas de voltaje, si no voy a tener problemas en mis generadores. Entonces se van corriendo diferentes escenarios para ver cómo puedo yo solucionar el problema de presentarse en el sistema. Para encontrar las ecuaciones nodales y las ecuaciones de los voltajes en cada uno de los nodos, la forma más común de trabajar es a través de la construcción de la matriz de admitancias. Ustedes saben que la admitancia es la inversa de la impedancia. Entonces, cuando estamos hablando de admitancia, estamos hablando de impedancia. Los que han llevado protecciones conmigo se acordarán que el relé de distancia de tipo admitancia es más conocido como el relé Moore, ¿no? Y su nombre viene, como es la inversa de la impedancia, la impedancia medimos en ohms, y la admitancia, como es la inversa de la impedancia, entonces se la conoce como mho, ¿no? Y de ahí viene el nombre del relé de admitancia tipo mho. Vamos a considerar este sistema que vemos en la figura. Todas las impedancias se deben expresar en datos por unidad en función de una potencia base. Para efectos de cálculo de estos ejercicios vamos a despreciar el valor de la resistencia para simplificar los cálculos. Porque lógicamente ya al hacer cálculos complejos como este, ya hay la complicación debido a que son números complejos y para hacerlo en forma manual, adicionar la resistencia es una complicación más. No hay no se comete mucho error al despreciar la resistencia porque la resistencia tiene un valor mucho más pequeño que la reactancia. Entonces, aquí en este gráfico de 4 nodos, 2 generadores, tenemos los datos de impedancia del sistema, datos del generador 2, 0.8 por unidad de admitancia, el dato del generador 1, 1 por unidad de impedancia, los datos de las líneas, entre la línea 1, 2
tenemos una impedancia de 0,4, entre la línea 2, 3 de 0,2, entre la línea 1, 3 una impedancia de 0,3 y en la línea 3, 4 una impedancia de 0,08. Como lo que nos interesa es la admitancia, entonces vamos a convertir estos valores de impedancia a valores de admitancia. Entonces, por ejemplo, el valor de la impedancia 0,4 va a ser 1 dividido entre 0,4 y que nos da el valor de menos J 2,5. ¿no? Entonces, esta va a ser la admitancia y 1, 2, que va a ser igual 1 sobre J 0,4. Ya saben que esto para solucionar, esto es 1 dividido entre 0,4. Aquí multiplicamos por J arriba, por J abajo, este es J. Este es J por J es menos 1, menos J, y la inversa de 0,4 es 12,5. Oh, perdón, 2,5. Lo mismo hacemos para todos. La inversa de 0,2 es 5, y la inversa de 0,08 es 12,5. La inversa de 1 es 1 y la inversa de 0,8 es 1,25. Que estas tomamos como las admitancias propias de los generadores. Y hacemos una representación de una fuente de corriente en el sistema de admitancia. Entonces, aquí tenemos redibujado nuestro sistema de potencia, pero en función de las admitancias y con las fuentes de corriente. El nodo 0, que estamos llamándolo nodo 0, que son las admitancias propias, se los considera normalmente está aterrado. Y es el nodo que se los toma como referencia, ¿no? Igual que el generador. Entonces, si aplicamos Kirchhoff en los 4 nodos, entonces aquí en el nodo 1, vemos que la corriente I1, que está llegando aquí, esa es la I1, va a ser igual a la corriente que sale por aquí, que va a ser igual a la admitancia I10 por el voltaje B1 de la barra, que es este, más la corriente que va a venir de la barra 1 a la barra 2, que va a ser la admitancia I12, por la diferencia de voltaje entre la barra 1 y la barra 2. Y tenemos esta otra tercera corriente, que es la admitancia I13, por la diferencia de voltajes B1 menos B3. En el otro nodo de generación, en el nodo 2, que hacemos Kirchhoff aquí, tenemos que la corriente I2, que viene ahí, va a ser igual a la corriente que sale por la admitancia propia, que va a ser la Y20 por el voltaje 2, más esta corriente, que va de la admitancia Y12 es la misma que la Y21, por lo tanto la admitancia Y12, pero del voltaje de la barra 2 menos el voltaje de la barra 1. Y tenemos esta otra, que es la Y23,
por el voltaje V2 menos el voltaje V3. Tenemos aquí en el nodo 3, no tenemos una fuente, por lo tanto podemos decir que la corriente, esta corriente, más esta corriente, más esta corriente es igual a 0, ¿no? La sumatoria de las corrientes en el nodo es igual a 0. Entonces, la sumatoria de las tres corrientes, ¿cuáles son estas tres corrientes? Tenemos aquí la Y23, que multiplica a la diferencia de voltajes de V3 menos V2. La Y13, esta, que multiplica a la diferencia de voltajes V3 menos V1. Y está la Y34, que multiplica la diferencia de voltajes V3 menos V4. Y finalmente en el nodo 4 solamente tenemos esta corriente que está fluyendo, que va a ser igual a la Y34 por la diferencia de voltaje V4 menos V3. Entonces ya tenemos escritas las corrientes en nuestros 4 nodos, las ecuaciones de las corrientes en estos 4 nodos. Si las reordenamos y las factorizamos, digamos, en función de B1, por ejemplo, vamos a tener que la corriente I1 va a ser igual a la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, que es la Y10 más la Y12 más la Y13, por el voltaje del nodo, menos las admitancias que salen del nodo, menos Y12 por el voltaje V2, menos Y13 por el voltaje V3. Lo mismo hacemos, reordenamos la ecuación I2, nos va a quedar que aquí, como segundo elemento, es todas las admitancias que llegan al nodo, que es la Y20 más la Y12 más la Y23, multiplicado por el voltaje V2. Y las otras es la Y12 por el voltaje 1 y esta la Y23 por el voltaje 3. Aquí igual si factorizamos aquí en función de B3, vamos a tener que en B3 todas las admitancias que llegan al nodo, la Y13 más Y23 más Y34 por B3 menos las otras admitancias que llegan al nodo, que es la Y13 por B1, la Y23 por B2 y la Y34 por B4. Y finalmente tenemos aquí la ecuación que llega al nodo 4, que va a ser esta Y34 por B, menos Y34 por B3 más Y34 por B4. Entonces, si hacemos estas suposiciones de que las admitancias propias, la Y11, va a ser igual a la admitancia del nodo 1, la sumatoria de todas las admitancias que llegan, que entran y salen de la barra 1, igual la Y22, todas las admitancias, la sumatoria de las admitancias que llegan y salen del nodo 3, igual a Y33 y la Y44. Y todo el resto de las admitancias, puedes decir que son la menos Y12, que va a ser igual a Y12, que va a ser igual a Y21, Y13 igual a Y31, Y23 igual a Y32, Y34 igual a Y44. Eso significa que nosotros podemos escribir nuestras ecuaciones como ecuaciones genéricas de que la corriente I1 que llega al nodo 1 va a ser igual a Y11 por el voltaje 1 más Y12 por el voltaje 2 más Y13 por el voltaje 3 más Y14 por el voltaje 4. Y podemos escribir todas las ecuaciones
en función de la corriente I2, la Y21 por B1, Y22 por B2, Y23 por B3, Y24. La corriente I3 exactamente igual y la de corriente 4 exactamente igual. Lo que significa que aquí vamos a tener que las matrices, la diagonal de nuestra matriz, esta, nosotros la podemos escribir haciendo la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, ¿no? Entonces, la Y11 ya sabemos que es la sumatoria de Y10 más Y12 más Y13. Esta, la Y22, sabemos que es la sumatoria de Y20, Y12 más Y23. La Y33, esta de aquí, es la Y13 más la Y23 más la Y34. Y la Y44 es la única que llega a la barra, que va a ser la Y34. Y entonces, y las otras son solamente las matrices, la Y12, que es lo mismo que la Y21, la Y13, que es lo mismo que la Y31. Por lo tanto, escribir la ecuación en forma de matriz ya no es nada complicado, ¿no? Es ir repitiendo los valores y así vamos a tener nuestros datos de nuestra matriz. Lógicamente, aquí, como no hay unión entre la barra 1 y la barra 4, por ejemplo, este dato no existe. Entre la 2 y la 4 también este dato no va a existir. Como hemos visto en nuestras ecuaciones, aquí solamente llega hasta la 3, Igual aquí en la 3, están todas. Si vemos la ecuación 3, está la B1, la B2, la B3 y la B4. Y aquí en la 4 solamente se conecta con la 3. Por lo tanto, este es 0, este es 0. Y vamos a tener estas dos, ¿no? Como ya vimos en nuestra ecuación. Entonces, en base a esta simplificación que hemos hecho, podemos extender nuestro sistema de ecuaciones a un sistema de n barras. Por lo tanto, la matriz de las corrientes, tenemos las n corrientes de nuestro sistema de n barras, va a ser igual a la matriz de las admitancias de n de orden n por n, y que multiplica a la matriz de los voltajes que va desde el voltaje 1 hasta el voltaje n. Y podemos tener que la corriente I1 va a ser igual a Y11 por B1 más Y12 por B2 más Y por BI más YNN por BN. ¿No? Oh, perdón, la Y1N por BN. Y así podemos, con esa matriz podemos escribir las n ecuaciones de nuestro sistema. En otras palabras, podemos escribir de que la matriz de corrientes es igual a la matriz de admitancias por la matriz de los voltajes. Algunos datos importantes. Las corrientes en las barras va a ser positiva si la corriente está fluyendo hacia la barra. Esa corriente va a ser positiva. Y va a ser negativa, esta va a ser positiva, si la corriente fluye desde la barra. Entonces podemos encontrar matemáticamente fácilmente los elementos de la diagonal, que va a ser de la diagonal y sub i, que va a ser la sumatoria de todas las admitancias desde j igual a 0 hasta n que llegan a cada uno de los nodos. Y los elementos fuera de la diagonal, que son las admitancias de cada una de las ramas.
Entonces, si queremos encontrar el voltaje, despejamos la matriz de voltajes, que va a ser igual a la inversa de la matriz de las admitancias por la matriz de corrientes. ¿Qué es la inversa de la matriz de admitancias? Es la matriz de impedancias. No se olviden que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. Entonces queremos que la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente. Que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, con estas ecuaciones podemos escribir fácilmente nuestra matriz de admitancias. Entonces, por ejemplo, la Y11 son todas las admitancias que llegan al nodo. ¿Cuáles llega? Menos 1, la otra que llega es menos 2,5 y la otra que llega es menos 5. Menos 5, menos 2,5, menos 7,5, menos 1, menos 8,5. La Y22 llega 1,25, llega 12,5 y llega menos 5. Menos 5, menos 5, menos 2,5, menos 7,5, menos 7,5, menos 1,25 nos da 8,75. La Y33 es menos 5, menos 5, menos 10, menos 12,5, menos 22,5. Y la Y44 solamente tiene a la menos 12,5, menos 12,5. La Y12 es esta, la Y12, 2,5, con signo cambiado, que es la misma que la Y21. La Y13, que es 5, con signo cambiado, 5, que es igual a la Y31. La Y23, que es 5, esta es la 23, que es igual a la 32. Que es esta, ¿no? Y finalmente la Y34, que es 12,5, que es igual a la Y43. Entonces, ya está escrita nuestra ecuación nuestra matriz de admitancia. Entonces, dice el ejemplo 6.1, las FEM mostradas en la figura 6.1, esta, son que el voltaje del generador 1 tiene una magnitud de 1.1 por unidad con ángulo de 0 grados y el voltaje en la barra 2 es igual 1 por unidad con ángulo de 0 grados. Dice, use la función, eso es en Power, en MATLAB, la función y igual a y bas 1, que es la matriz que va a construir la matriz de impedancias, para obtener la matriz de admitancia. Encuentre la matriz de impedancia por inversión y solucione para los voltajes de cada una de las barras. Entonces, si queremos calcular esta corriente que circula acá, entonces la corriente I1 va a ser igual al voltaje de la barra 1, que es 1.1, dividido entre su admitancia. Entonces, voltaje sobre admitancia. Y nos da que el valor de la corriente aquí va a ser 1 menos, va a ser 1 J menos J 1.1. Esta corriente, la I2, tiene un voltaje en la barra 2 de 1 por unidad, divide entre su valor de, estos son valores de impedancia, ¿no? Entre
entre su valor de impedancia de 0,8, nos da un valor de menos J 1.25. Entonces esta corriente de acá tiene un valor de menos 1.25, con J por delante, ¿no? Entonces, a esta función de MATLAB, a la YEBUS Data, lo que yo, para que ella me construía mi matriz de admitancias, yo la información que le tengo que dar es que la matriz de impedancia, Ingeniero, ¿nos está compartiendo algo? Porque a mí se me quedó en la diapositiva. ¿no? Sigo compartiendo la pantalla. Ahora sí. ¿Todos ven la pantalla? Sí, sí. Muchachos. Sí, sí se ve. Ay, Yo Sí, veo ingeniero. la diapositiva, ingeniero. ¿Pero vos no ves la diapositiva? Sí, sí, la veo. Hola. A Se ve, ver, ingeniero. ¿cuál era tu pregunta entonces? No entendí. Pensé que nos estaba explicando en MATLAB. Ah, no, ahorita lo voy a explicar. Le estoy explicando cómo se introducen los datos en MATLAB, en esta función que la vamos a ver luego. Entonces aquí se pone, ¿de qué barra? De from. ¿A qué barra? Entonces, de la barra 0, porque hemos visto que en la fuente corriente está aterrada, de la barra 0 a la barra 1, tenemos 1 de impedancia. De la barra 0 a la barra 2, el otro generador, tenemos una resistencia de 0, estamos despreciando la resistencia, y la reactancia es de 0.8. De 1,2, de la barra 1 a la barra 2, tenemos la reactancia de 0.4, todos los valores de resistencia están en 0, y de esa forma llenamos todos los valores. Y aquí le vamos a decir lo que le dice, que calcule la matriz de admitancias usando esta función YBAS1, que es la función que está programada para poder calcular la matriz de admitancias. Y una vez que calcula la matriz de admitancias, que calcule la matriz de las corrientes, introduciendo estos datos de las corrientes del generador, y que calcule que vuelva a calcular la matriz o que calcule la matriz de impedancias, calculando la inversa de la matriz de admitancias. Entonces, como resultado, nos da el MATLAB los datos que ya hemos visto, los mismos datos que hemos calculado hace rato, de nuestra matriz de admitancia, con todos los mismos datos. Calcula la matriz de las impedancias, que es la inversa de la matriz, o la inversa de la matriz de admitancia. Y en función de la matriz de impedancias, calcula los voltajes en los 4 nodos del sistema, en el nodo 1, 2, 3 y 4. Lo que aquí recomienda el MATLAB, dice que la solución de la matriz de las corrientes, que es igual a la matriz de admitancias por la matriz de los voltajes, por inversión de la matriz es muy ineficiente, porque no todas ustedes saben bien que no todas las matrices tienen inversa, ¿no? Hay matrices que no tienen inversa, y si hay una matriz que no se puede calcular su inversa, no vamos a poder calcular su matriz de impedancia. Por eso, MATLAB, en lugar de invertir la matriz, soluciona ese problema haciendo una factorización triangular
usando esta función. AX que es igual a B, de tal forma que X es igual a A por una factorización triangular que es A slash B. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir el MATLAB. ¿Dónde está mi MATLAB? Ahí está nuestro MATLAB. Aquí hay que cambiarle la dirección. Creo que es esta. No lo acepta por qué. Ay, miércoles. Me cambié de nombre. Ujú. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio aquí? Hace rato le cambié el nombre a mi carpeta de LT302 a LT293 y por eso no la está reconociendo. Ahora, ¿cómo hago para que reconozca? Mm.
Voy a decir una cosa más fácil. A ver si puedo. Vale. Ya, ese era. Entonces venimos acá y escogemos el ejemplo 6.1 y ahí no hay el ejemplo 6.1. Y aquí está. Tenemos la matriz de impedancias. Hemos visto cómo se la llena de qué barra a qué barra. Sus datos de existencia todos ceros y su matriz de reactancias. Aquí le estamos diciendo que nos calcule la matriz de admitancias. Aquí que construya la matriz de las corrientes. Aquí que calcule la matriz de impedancias, haciendo la inversa de la matriz de admitancias. Y que usando las matrices de impedancia, multiplicándolo por la matriz de las corrientes, nos calculen los voltajes en cada una de las barras. Le decimos que nos corra. Ingeniero, una pregunta. Dime. Donde dice IBUS en las corrientes, donde está 0,0, ¿qué datos serían esos ceros? Aquí. Sí, La corriente. A ver, voy a volver aquí al donde está. Aquí.
aquí cuando calculamos el valor de las corrientes, decimos que la corriente I1, esta, es igual a la sumatoria de las corrientes, haciendo Kirchhoff en el nodo, si se acuerdan. Nos dijimos que la corriente I1, esta, es igual a la corriente que sale por aquí, a la corriente que sale por la Y12 y por la Y13, ¿no? Que son estas las ecuaciones de la propia, la que sale de la barra 1 a la barra 2 y la corriente que sale de la barra 1 a la barra 3. Y luego lo hemos calculado en valores, haciendo con los datos que nos dio, era 1.1 dividido entre 1, creo, que era el valor de la impedancia. 1.1 era el valor del voltaje y hemos calculado que la corriente era menos J1.1. Tiene un valor. Aquí tiene el otro valor de I2. Pero en estas, como no hay una fuente de corriente, esta corriente más esta corriente más esta corriente es cero. Porque todas las corrientes que llegan al nodo, que entran y salen del nodo, es igual a cero. Por eso que tenemos en el nodo 3 tenemos 0. Y en el nodo 4, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, también tenemos 0. Entonces, una vez que hicimos el programa aquí, hemos calculado las corrientes I1 y la corriente I2. Y cuando escribimos su matriz de corrientes, es en la barra 1, este es el valor de su corriente, menos J1.1. En la barra 2, este es su valor de corriente, menos J1.25, que es la corriente que está metiendo el generador. Y en la barra 3 es 0, porque esta más esta hacen 0. Y en la barra 4 también la simetría de las corrientes es 0, por Kirchhoff. Entonces, de ahí viene el valor de este dato en la matriz. ¿Está claro? ¿Está clara la explicación, mejor dicho? Sí, ingeniero, está claro ya. Ahora no corre, entonces vamos a buscar la matriz YBAS. No está corriendo, aquí está llamando a este programa, al YBAS M. Lo más probable es que no esté corriendo porque la Y está en mayúscula y a MATLAB no le gustan mucho las mayúsculas, entonces vamos a poner en minúscula y lo volvemos a correr para ver si ese era el problema. ¿Por qué no está corriendo? Vamos a abrir esto. Este es el programa de calcular la matriz de admitancias. Que lo que va haciendo va sumando y va construyendo la matriz nomás. En función de desde k igual a 1 hasta aquí, hasta todos los nodos. Primero forma
los elementos fuera de la diagonal, y luego forma los elementos de la diagonal. Ahora lo que no sé está por qué no está corriendo. Aquí. Hay un problema aquí. No creo que sea el problema. No. ¿Y estos? Este valor aquí. Menos voy a aceptar así.
No. Puede ser. Esta cosa. A ver, ¿dónde se cambian los? Pasa que le cambié a sistema americano. ¿Dónde se cambia eso? No es este. ¿Dónde está el idioma? No es aquí. Ayúdese con el buscador. ¿Perdón? Quiero cambiar el idioma. Nadie se acuerda en qué parte está. Lo que pasa es que esto es Windows 11 y es una desgracia. En el buscador puede escribir idioma ingeniero y ahí podría buscar. Ok, creo que está aquí. Vamos a sellarlo. Un ratito lo voy a sellar el MATLAB. Está colgado y tiene que sellarse. Sellate. Control Alt Del.
Administrador de tareas. Cerrar MATLAB. Ya. A ver si es verdad. Nada. Voy a ver si algún otro funciona. Si no funciona, quiere decir que hay un problema con alguno que haya corrido. Que me acuerde que he corrido 6. Este flujo. Ya se está corriendo. Ya está peleando aquí por acá. Bueno, no les hago perder más tiempo, lo voy a revisar cuál es el problema, que ahorita no lo encuentro. Ok, muchachos, nos vemos. ¿Cuándo tenemos clases? Horarios son sábados y lunes, ingeniero, pero ¿se va a pasar a ambos horarios? ¿Cómo? ¿Lunes a qué hora? ¿A las 7? Ya voy a ver, aquí tengo el horario. 6:15. 6:15, ingeniero. A las 7 entonces, ¿está bien? Sí, ingeniero, está bien a las 7. Ya, ok, Sí, ingeniero, a las 7. Ingeniero, ¿podría repetir lo de la tarea para la próxima semana, por favor? Capítulo 1 y 2 del libro de MATLAB. Todos los ejercicios que están resueltos los vuelven a resolver. Es la tarea, o sea, lo vuelven a hacer. Chao muchachos, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.